Guarde, aleluya. Dejamos el lugar a nuestro pastor Víctor. Aleluya. Solamente nuestro Dios es digno de ser exaltado, amén. Él es el Dios grande, fuerte y poderoso. Cierre sus ojos, levante una oración a nuestro Dios de gratitud. Vamos, levante su voz en gratitud. Padre, en esta tarde te damos gracias. Tú eres bueno, Señor. Has sido bueno. No nos has dejado, no nos has abandonado, Señor. Y aunque nosotros pensemos que podamos caminar solos desde una perspectiva natural, Señor, tu palabra me enseña que tu omnipresencia, Señor, no puede abandonarme, no puede dejarme. En tu sabiduría, en tu omnisciencia, Señor, tú nos has llamado a caminar, a perseverar, Señor, a confiar que lo que tú has prometido acerca de cada uno de nosotros tiene un cumplimiento a su tiempo, Señor. Porque tú no eres un hijo de hombre para mentir o para arrepentirse, sino que dentro de tu eternidad, de tu conocimiento eterno, de tu propósito eterno, de tu voluntad soberana, Señor, has trazado, Señor, no conforme a nuestros pensamientos, sino conforme a tus pensamientos, y unos pensamientos de bien que trascienden el tiempo, que trascienden nuestro conocimiento, que van más allá de la comprensibilidad humana. Por eso, Señor, es que en la intimidad reconocemos que tú tienes el control. Por eso es que oramos a ti, porque tú confortas el corazón. Tú vienes y levantas, Señor, todo aquel que está caído, todo aquel, Señor, que está en angustia. Tu Espíritu Santo venga en esta tarde, Señor, a traer una libertad sobre cada uno de ellos. Es Dios diciéndote: yo estoy contigo. Es Dios diciéndote: yo te abrazo. Es Dios diciendo: no camines con temor, porque yo todo lo que he trazado en tu vida ha de cumplirse sin faltar nada. Yo soy el Dios que te sostiene. Yo soy el Dios que te formó, el Dios que te sacó del vientre de tu madre, y que hasta el día de hoy he tenido misericordia de ti, y la seguiré teniendo, porque yo soy tu formador, yo soy tu creador. Yo soy quien cuida como a la niña de mis ojos, porque yo he levantado sobre ti un vallado, yo he levantado sobre ti un cerco, para que tú veas quién soy yo, para que tu fe no sea fundada en lo vacío, en lo hueco, sino en la comprensión de que mi invisibilidad se hace notoria a tu vida a través de todas las cosas que han sido creadas y que yo pongo alrededor tuyo, para que disfrutes, para que comprendas, para que veas que yo soy el Dios que está en cuidado de ti, el Dios que te levanta. Por eso te bendecimos a ti, Señor. Por eso te bendecimos a ti, Señor, porque conocerte a ti es el mayor conocimiento que pudiésemos tomar en esta tierra. Descansar en tus promesas es el mayor gozo que levanta nuestros corazones cada día para agradecerte solo a ti. Conocerte a ti, Señor, nos llena en una plenitud de gozo, porque tú has prometido, Señor, y tú lo harás. Por eso te bendecimos a ti, Señor. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a nuestro Dios? Dios es bueno. Nuestro Dios es bueno. Hechos capítulo 17, verso 22. Hechos 17, 22. Queremos introducirnos al tema de hoy, al Dios no conocido. Y queremos ver desde la perspectiva de Pablo cómo presenta el evangelio a los atenienses. Queremos ver cómo el evangelio hace 2000 años se predicaba en medio de una ciudad de influencia filosófica, donde su mayor interés era el conocimiento. Cómo es que Pablo se presenta delante de ellos y anuncia al Dios que usted y yo conocemos. Hechos 17, verso 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, dice, es a quien yo anuncio. Tome su lugar. Y cuando nosotros analizamos este capítulo 17 de los Hechos y vemos cómo Pablo se introduce para presentar al Dios que usted y yo adoramos,
les demuestra en este mensaje o en este corto relato que tenemos en la Escritura quién es Dios, cómo es Dios y qué pide Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener bien claro a la luz de la Escritura. Cualquiera que se llame o se diga ser hijo de Dios, cualquiera que tenga una esperanza en Cristo Jesús de vida eterna, cualquiera que realmente se diga cristiano a la luz de la Escritura debe tener presente quién es Dios, cómo es Dios y qué pide Dios. Así que lo que nosotros conocemos en la ciencia o en lo natural acerca de qué es Dios o quién es Dios, ellos dicen que todo esto se originó en una teoría de un Big Bang. ¿La han escuchado? Encontré un relato en el internet acerca de esta teoría que quiero compartirte y que tú saques tus propias conclusiones. La ciencia dice lo siguiente: en uno de los planetas ciertas sustancias químicas sin vida se juntaron de alguna manera para formar un rompecabezas complejo. No había vida, pero antes que alcanzara a deteriorarse, recibió una sacudida de vida gracias a una chispa de naturaleza desconocida. Nota lo que ellos dicen aquí. Una chispa de naturaleza desconocida impidió que esas células o esas sustancias químicas se deterioraran. Una chispa diminuta, porque nuestro futuro ser unicelular era diminuto. Entonces dice, este organismo unicelular solitario supo de algún modo que necesitaba alimento y supo dónde conseguirlo. A partir de materia no viviente, supo cómo consumir su alimento y sobrevivió lo bastante para reproducirse de algún modo. Si bien, como supo que debía hacerlo y como aprendió a hacerlo, nadie sabe. Simplemente así fue, porque al azar, cuando se juntaron las piezas del rompecabezas, tenían todos los códigos y las estructuras de ADN necesarios. Y en el curso de millones de años llegó a producir todas las formas de vida que vemos hoy. ¿Qué te parece la explicación de la ciencia? De algún modo, de alguna manera, al azar, ellos tratan de explicar el origen de la vida. ¿Y sabes cómo empieza Pablo a predicarles el origen de la vida? Versículo 24, ahí donde estábamos, en Hechos 17. No lo pierdas de tu vista o ponle un separador, porque vamos a estarlo consultando hasta el final. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento, ¿y qué? Todas las cosas. Así que Pablo se presenta y les está diciendo el origen de todo, la primera causa no causada, o la ley de causa y efecto, es producto de alguien sobrenatural que trasciende el tiempo, que trasciende la materia, que es atemporal, que no es de este mundo. Eso es Dios. Yo creo que muchas veces tú has escuchado el argumento que fue primero, el huevo o la gallina. Dices, primero necesitas un huevo para que de ahí salga una gallina. Pero luego dicen, necesitas una gallina para que exista ese huevo. ¿Sí o no? ¿Cómo lo resuelves? La ciencia concluye en algo con nosotros. El universo no ha estado siempre. El universo tiene un origen. Y ellos dicen que una chispa de una naturaleza desconocida fue lo que hace que esto se junte como un gran rompecabezas complejo que al paso de los millones de años forma la vida. Si nosotros decimos que Dios es la primera causa no causada, es porque Él es el que da origen a todo. Hubo un gallo o una gallina que Dios creó y de ahí salieron huevos y de ahí lo que tú quieras para adelante, pero tiene que haber siempre un origen. Así que nuestro Dios no es de esta tierra. Nuestro Dios no es como tú y como yo. A nuestro Dios no le puedes componer una forma. A nuestro Dios no puedes tratar de contenerlo dentro de un templo de 4 paredes. Y muchos de nosotros tenemos el concepto de que cuando venimos a la iglesia Dios está aquí. Y lo que les está diciendo Pablo a los atenienses es: Dios no está dentro de 4 paredes o de las construcciones que hacen los humanos. Dios está en todo, Dios es todo. Él es el Señor de los cielos y Él es el Señor de la tierra. Entonces, ¿cómo lo puedes contener?
¿Cómo puedes contener a un Dios? Lo cantabas ahorita, Dios imparable, Dios invisible, un Dios que no tiene límite. ¿Qué tanta comprensión tienes acerca de Dios? Porque Pablo se introduce con esto: al Dios no conocido, al que ustedes dicen adorar, es al que les voy a presentar. Y les dice, Él es el origen de todas las cosas. Él es el Señor sobre el cielo y la tierra. Ahora, del mundo de nuestro Dios es la tierra y su plenitud, del mundo los que en Él habitan, ¿sí o no? Si tú y yo habitamos en Él, si tú y yo somos creación, ¿qué puede hacer Dios contigo y conmigo? ¿Estamos aquí para lo que Dios ha trazado o estamos aquí para que Dios haga lo que nosotros queremos? ¿Te has puesto a pensar en eso? Nuestro Dios es soberano. Si nuestro Dios es soberano, implica dentro de su presencia, dentro de su omnisciencia, que no desconoce absolutamente nada de lo que tú y yo vamos a hacer. Todos nuestros días están en Él, ¿sí o no? Entonces Pablo les dice de esta manera: Él es el Dios que hizo el mundo, Él es el Dios que gobierna en los cielos y Él es el Dios que gobierna en la tierra. Y es un Dios que no puedes contener dentro de cuatro paredes. Versículo 25, no es honrado por manos de hombres. ¿Por qué? La cultura que tenemos nosotros es de que traemos algo a Dios para que Dios haga algo a nuestro favor, ¿sí o no? Las naciones se rigen por este principio. ¿Qué le llevamos a Dios para que Dios haga lo que nosotros queremos? Y los atenienses tienen este contexto. Tienen una calle principal dentro de su ciudad donde tienen todos sus templos. Por eso Pablo les dice: he observado que son muy religiosos, he observado todos sus templos, y dentro de ese templo tú tienes una inscripción que dice: al Dios no conocido. Y dentro de ese templo no hay ninguna imagen. Este es el que yo te anuncio. Este Dios no puede ser contenido dentro de cuatro paredes. Así que no pienses que solamente Dios está aquí cuando tú vienes a la iglesia, sino que cuando tú estás dormida, cuando tú estás bañando, cuando estás comiendo, incluso cuando estás dormido, Dios sabe perfectamente lo que tú estás haciendo. No pretendas presentarte delante de Dios en omisión, creyendo que no ve o que no sabe lo que estás haciendo. Versículo 25, no es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Como si necesitase de algo. Porque el culto que rige la humanidad o el pensamiento humano es: le voy a traer algo a Dios para que Dios haga algo por mí. Y Pablo rompe con ese precepto y les dice: el Dios que yo te presento no necesita tu oro, no necesita tu dinero, porque Él hizo todas las cosas. De Él, lo que tú le llamas que tiene valor, lo que para ti es preciado, Él lo hizo. Así que lo más preciado dentro de lo inanimado para nuestro Dios eres tú y somos nosotros. Por eso Pablo anuncia el evangelio. Por eso Pablo no alude a las cosas materiales. No lo puedes sorprender con la ofrenda que tú le traigas. Lo que yo te estoy presentando es para ti. Es un conocimiento que tú tienes que saber. Como si necesitase de algo. ¿Por qué les dice esto Pablo? Versículo 25, última parte. Pues Él es quien da vida. Pues Él es quien da a todos vida y aliento. ¿Por qué estás aquí? ¿Fue casualidad? ¿Un accidente? ¿Algo no planeado? ¿El pilón? ¿Por qué estás aquí? Si tú partes de la escritura, deberías de responderme: porque Dios pensó en mí antes de la fundación de este mundo. Porque Dios me sacó del vientre de mi madre. Porque Dios quiso que yo estuviese aquí. Porque Dios quiso que yo naciese un 30 de agosto del 83. Porque tengo 37 años y hasta el día de hoy Dios me ha sostenido. Entonces, este es el Dios que los atenienses no conocen y que Pablo está presentando. Este es el Dios que tú y yo conocemos o debemos de conocer. Él es quien da vida a todos, aliento a todas las cosas. Hasta aquí Pablo les ha dicho: no habita en templos, no te necesita o no necesita tus recursos. Y que te quede claro que Él es el que te da vida, y no solo a ti, sino a todas las cosas, hablando acerca de los seres vivos, plantas y animales.
Entonces, nuestro Dios, Señor en los cielos y en la tierra. Tienes que saber eso. ¿Cómo es Dios? Una vez que les dice quién es Dios, ahora les dice cómo es Dios. Versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Recuerden que el contexto nos lleva a que los atenienses saben que Pablo es judío y que Pablo está presentando un evangelio o algo nuevo que ellos quieren saber. Así que los introduce y les dice: esto no es exclusivo de una nación, esto es para todos. Así que Dios ha hecho de un linaje todos los hombres para que habiten sobre toda la tierra, la faz de la tierra. Pero si tú estás aquí, fíjate lo que dice: es porque te ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de tu vida o de tu habitación. ¿Puede alguien que conoce esta verdad vivir frustrado, vivir en amargura? Si tú sabes que estás aquí no producto de una explosión, de algo complejo que se formó hace millones de años, si tú sabes que estás aquí porque Dios le plació que tú estuvieras aquí, y si tú sabes que Él sostiene tu vida y Él te da aliento, y si tú sabes que Él ha prefijado el orden de los tiempos, ¿caminarías con amargura? ¿Caminarías con miedo? Analiza la Escritura. Para mi vida, para Víctor Zapata, Dios lo trajo un día. Dios me prefijó el orden de los tiempos y Dios me puso un límite. Si esto es verdad en mi vida, ¿me puedo permitir caminar en amargura? ¿Me puedo permitir caminar frustrado? ¿Me puedo permitir caminar con miedo? Dios ha prometido proveernos de todo lo necesario, ¿sí o no? ¿Tienes una casa o dónde dormir? Dios ha cumplido su palabra en cuanto a su vestido, en cuanto a tu alimento. Ahora te pregunto, ¿cuál es el problema? El problema es que a la provisión que Dios te da, le quieres poner una zona residencial. A la ropa que Dios te da, le quieres poner nombre y marca de diseñador. Al alimento que Dios te da, le quieres poner o lo quieres ponderar en lo más caro. Ese es el problema que tenemos. Que Dios suple nuestras necesidades, pero nosotros lo ponderamos en zonas habitacionales, en marcas y en la calidad de los alimentos. Cualquiera que camina frustrado o en amargura niega su fe, niega a Dios, niega la justicia de Dios, niega la bondad de Dios. Porque partiendo del hecho de que el simple hecho de que estamos respirando ya es un milagro y ya Dios está siendo bueno contigo. Pero se ha tergiversado tanto el evangelio y el pensamiento del ser humano a elevarlo a los niveles que ellos quieren. Entonces voltea a ver tu ropa y dile: gracias a Dios por mi ropa. Trae a tu mente tu casa y dile: gracias a Dios por mi casa. Trae a tu mente lo que está en tu refrigerador y di: gracias, Señor, por todo esto. La semana pasada hablábamos acerca de David y decíamos que las consecuencias de su pecado se agravaron sobre su propio cuerpo y que David reconoce que mientras él cayó o no confesó su pecado, se envejecieron sus huesos, y concluye que debe de confesar su transgresión delante de Dios, y reconoce que mientras él omitió o pensó que podía omitir esto, la mano de Dios se agravó sobre él. Entonces, cuando nosotros estamos pasando por algo que desde nuestra perspectiva pareciera ser algo no bueno, ¿qué debiésemos de hacer a la luz de la Escritura?
cómo estoy delante de Dios. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Por eso Pablo les dice, Él no necesita de ti, nosotros necesitamos de Él. Y tienes que saber que si estás respirando es por Él, que si estás de pie es por Él. Y tienes que saber que un día se va a acabar tu vida, a no ser que seamos la última generación en la que seamos partícipes del arrebatamiento. Algún día nosotros no vamos a estar acá. Entonces, antes de continuar con amargura, con frustración, ¿qué deberíamos de hacer? Analizar nuestra vida. Hay una profunda revelación aquí en este versículo. Les ha prefijado el orden de los tiempos. ¿Qué va a pasar dentro de una hora? ¿Qué va a pasar a las 6 de la tarde? No vayan a decir como el chiste de cuando estaba yo en primaria, una vez un maestro nos puso una pregunta y me dice, ¿qué pasa todos los días en Monterrey de 4 a 5? Y ahí estábamos todos pensando, tratando de recordar qué tipo de eventos o qué cosas sucedían, ¿no? Y cuando nos da la respuesta dice, todos los días en Monterrey de 4 a 5 pasa una hora. Y todos, ¿Quién de nosotros conoce lo que va a pasar el día de mañana? Si Él dice que ha prefijado el orden de los tiempos, ¿puedes confiar en que lo que viene a tu vida es para tu bien? ¿Puedes confiar que aún lo que estés experimentando desde tu perspectiva, que parezca malo o negativo, te va a enseñar algo? Entonces, ¿en qué momento te permites caminar con amargura, con tristeza, con frustración o con miedo? Si tú dices que Dios es soberano, Él puede hacer lo que Él quiera. Por ejemplo, ¿qué puedo hacer yo con este aparato si es mío? ¿Cuántas posibilidades tengo? ¿Regalárselo a alguien de ustedes? ¿Quebrarlo? ¿Guardarlo y no usarlo más? ¿Qué Dios puede hacer contigo? Pero si tú eres la niña de sus ojos y tiene pensamientos de bien y no para mal acerca de ti, y sus caminos son más que tus caminos y sus pensamientos más que los tuyos, pudiésemos comprender en algún momento dado, cuando estamos experimentando dificultad, ¿qué es lo que Dios quiere hacer? Por ejemplo, mi suegro está ahorita hospitalizado. Platicaba yo con mi esposa ayer, estaba triste. Esto es normal. Pero desde una perspectiva bíblica, si mi suegro entró al hospital y no sale, ¿cuál sería nuestra conclusión bíblica? El enemigo nos lo arrebató, se lo llevó, acabó con su vida. ¿Qué dice la Escritura? Si Él ha prefijado el orden de los tiempos, no hay nada que podamos hacer para revertirlo. Y si Él ha fijado el límite de su habitación, no hay absolutamente nada que podamos hacer para revertir lo que Dios ha trazado. Si Él creó todo y no necesita de nada o a nadie, y no está limitado al cielo y a la tierra, ¿sí entiendes la grandeza de nuestro Dios, que va más allá de lo que pudiésemos comprender? Tengamos que ser inteligentes en cuanto a nuestro diario vivir. Es muy probable que regresemos a semáforo en rojo. ¿Se han visto las estadísticas cómo están? Dice la Escritura que la autoridad ha sido puesta por Dios y que quien resiste la autoridad, a Dios mismo resiste. ¿Qué te dice la autoridad?
Lávate las manos, ponte tu cubrebocas. ¿Sí o no? Desde una perspectiva física, natural, somos llamados a hacer lo que la autoridad nos está pidiendo. Desde una perspectiva espiritual, ¿quién se va a enfermar? ¿Quién se puede ir por esto? Ahora, si Él prefija el orden de los tiempos y el límite de nuestros días, ¿se le escapa a Dios o es algo que Dios tenía previsto? Si Él tiene todo ordenado desde el principio, si Él ha prefijado el orden de los tiempos y el límite de nuestra habitación, ¿qué va a pasar? ¿Lo que yo quiero o lo que Dios quiere? Entonces, ¿te has puesto a pensar por qué oramos? ¿Siempre va a pasar lo que Dios quiere o lo que yo quiero? Lo que Dios quiere. Desde una perspectiva humana, nosotros queremos saber qué es lo mejor para nuestras vidas. Pero desde una perspectiva bíblica, quien conoce todas las cosas y no tiene ningún problema, ningún límite para moverse en la línea de tiempo es Dios. Así que no esperes que nuestro Dios esté reaccionando a lo que nosotros estamos haciendo. El ser humano reacciona en consecuencia de lo que ve, de lo que está experimentando. Pero no es así con nuestro Dios. Nuestro Dios ha prefijado el orden de todas las cosas, de todos los tiempos. Así que Él sabe exactamente lo que va a pasar en una hora, lo que va a pasar mañana, lo que va a pasar en 10 años. No es algo que nuestro Dios desconozca. Y eso es lo que a un hijo de Dios lo mantiene de pie, lo mantiene perseverante y lo mantiene firme. Porque si Él dice, mi Dios no cambia, mi Dios conoce todas las cosas, mi Dios pensó en mí antes de la creación de este mundo, entonces yo estoy confiado que el padecimiento, el sufrimiento de esta tierra no se compara con lo que Dios va a darme en un futuro a mi vida. Porque Pablo lo dice. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que ha de manifestarse sobre nuestras vidas. Pablo sigue diciendo, es necesario que a través de pruebas y tribulaciones entremos al reino de los cielos. Es necesario que aunque padezcamos después de un tiempo, seamos fortalecidos en Él. Entonces la Escritura nos enseña claramente que nosotros no vamos a estar ajenos o ausentes del dolor o de las aflicciones o de las separaciones físicas cuando algún ser amado muere. Pero tenemos que conocer al Dios de la Biblia para saber por qué pasan las cosas. Y yo espero que al menos hasta ahorita sepas que todo lo que pasa en la tierra es porque Dios así lo ha prefijado, porque así lo ha ordenado. Quiero que veamos 2 Samuel 12, versículo 18. Segunda de Samuel 12, 18. ¿Estamos ahí? Es la consecuencia del pecado de David. El profeta Natán lo confronta y le dice que su hijo va a morir. Entonces dice que al 7º día el niño murió. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más sé qué? Entonces, ¿cómo la estaba pasando David? ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Ahora dicen que la muerte de un hijo no se compara o es algo muy difícil de llevar o sobrellevar. Dice más David, versículo 19, viendo que sus siervos hablaban entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Versículo 20, entonces David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió, cambió sus ropas, entró a la casa de Jehová y ¿qué hizo? Fíjate el cambio radical que hay aquí. Este es un choque para alguien natural. Cuando el niño estaba con vida, él no quería saber nada. Estaba afligido. Pero ¿por qué cuando muere cambia totalmente? ¿Quién de ustedes ha estado presente cuando recibe la noticia de que un ser querido ha fallecido?
¿por qué David hace todo lo contrario? ¿Te has puesto a pensar? ¿Por qué tenemos esto como evidencia en la Escritura? David se levanta, David se lava, David se unge, David cambia sus ropas, David va a la casa de Jehová y adora. Después que hace esto, viene a su casa, pidió pan, le pusieron pan, comió. Y fíjate la consecuencia lógica que tienen sus siervos al preguntarle lo siguiente. Versículo 21, ¿qué es esto? ¿Qué has hecho? Por el niño aún viviendo, ¿qué hacía? Ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste. O sea, desde una perspectiva, ¿qué esperaban los siervos de David que sucediera con él? ¿Que se pusiera mejor o que se pusiera peor después de conocer la muerte de su hijo? Entonces, ¿por qué cambia? ¿Quieres saber la respuesta bíblica? Ahí les va una revelación poderosa. Versículo 22. David responde: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí? ¿Y entiendes por qué oramos? Yo sé que mi suegro está en el hospital y no me puedo quedar y decir, bueno, si Dios quiere que salga, va a salir. Nos humillamos delante de Dios, pedimos por él, pedimos por su salud. Ese es mi deseo, o ese es desde nuestra perspectiva lo que nosotros consideramos mejor, que él salga del hospital y esté unos años más con nosotros. Pero desde la perspectiva de Dios, ¿qué es mejor? Porque el problema, familia, no es cuando tus oraciones son contestadas a favor. Porque si mi suegro sale del hospital, yo voy a decir gloria a Dios que nos dio la victoria. Pero si no sale del hospital, gloria a Dios porque está delante de su presencia. ¿Sí o no? Entonces, ese es el problema del ser humano, que no conoce al Dios de la Biblia. Y cuando pasan las cosas, lo primero que pregunta es ¿por qué? ¿Por qué a mí? Solo a mí. El Dios de la Biblia tiene un orden prefijado para tu vida, para mi vida, para tus hijos, para mis hijos, para la tierra, para la nación, para todo. Si tú te vas de lo particular a lo general, dentro de esta tierra, o lo que conocemos como planeta Tierra, pasa todo lo que Dios ha trazado. Si alguien se va es porque Dios dijo hasta aquí ibas a estar en la tierra. Pero esto es justamente lo que anunciamos. Este es justamente el fundamento de nuestra fe. ¿Qué va a pasar contigo y conmigo cuando no estemos en esta tierra? Yo espero que tú estés aquí por eso, y no porque Dios quiera prosperarte, darte riqueza. Por eso David les dice: cuando el niño vive, o cuando mi suegro está en el hospital, ayunamos y oramos por él, porque somos llamados a eso. Y en medio de eso le pedimos a nuestro Dios: hágase su voluntad. Y en medio de eso pedimos fortaleza en nuestros corazones, porque duele una separación física. Pero nuestra actitud siempre tiene que ser bajo una perspectiva bíblica. El niño ha muerto, no hay nada que hacer. De una manera soberana, Dios cumplió su palabra, lo que yo ya sabía de antemano. Estoy hablando como si fuera David. Pero no podemos dejar de interceder, no podemos dejar de orar. Por eso oramos. Cuando Jesucristo enseñó, cuando los discípulos le preguntan, enséñanos a orar, todo el mundo lo conocemos, lo sabemos. Padre nuestro que estás en el cielo, hágase tu voluntad en los cielos. ¿Y dónde? La tierra. Es lo mismo que está enseñando Pablo, ¿sí o no? Señor de los cielos y Señor de la tierra, creador de todo lo que hay en el mundo, que no habita en un templo de mano, que no lo puedes limitar, que no necesita nada de ti, y por el contrario, tú dependes de Él. Así que tú lo necesitas a Él, o nosotros lo necesitamos a Él. Eso es lo que Pablo está entregando en su mensaje. Hágase tu voluntad.
quiero que entiendas que cuando decimos hágase tu voluntad, reconocemos que desde nuestra perspectiva y conocimiento limitado le estamos diciendo: Señor, no hagas lo que yo quiero, sino lo que desde tu perspectiva general y soberana es lo mejor para mí. Pastor, pero oramos, Dios responde. Por supuesto que Dios responde, y Dios nos deja evidencia también en la Escritura acerca de nuestras oraciones, el por qué oramos. Primera de Juan 5, versículo 15. Primera de Juan 5, 15. ¿Estamos ahí? Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, ¿qué podemos pedirle a nuestro Dios? Según la Escritura, ¿qué podemos pedirle a nuestro Dios? ¿Cualquier cosa, sí o no? Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Ves, pastor? Por eso oramos. Si tú aíslas este texto, puedes tener un grande problema de identidad y un grande problema doctrinal. Porque si tú dices, yo le voy a pedir a Dios y Dios va a contestar todo lo que yo lo pido, porque aquí dice que yo sé que Él oye cualquier cosa que yo le pido y yo sé que tengo la petición que le haya hecho, tienes un enorme problema. ¿Por qué? Porque tendrías a un Dios que va reaccionando en base a lo que tú le estás pidiendo o en base a lo que cada ser humano le está pidiendo. Entonces no habría una omnisciencia. ¿Por qué? Porque dependería de lo que se nos ocurra pedirle. Por eso siempre tienes que leer la carta completa y tienes que leerla dentro de su contexto. Primera de Juan 5, 14. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a nuestra voluntad, ¿conforme a qué? ¿Qué va a suceder? Entonces ahora sí, versículo 15, y si sabemos que Él nos oye cualquier cosa que pidamos conforme a su voluntad, ¿sí o no? Entonces es una garantía de que así va a suceder. Por eso no podemos dejar de orar. Pero no puedes perderte del fundamento bíblico del por qué oras. Porque te lo vuelvo a decir, el problema no es cuando tú recibes un sí, el problema es cuando tenemos un no. Y ese es el problema que muchos de los que se dicen cristianos tienen. Y andan detrás de hombres que oran, y andan detrás de hombres que le puedan resolver su problema. Cuando murió Julio Melgar, muchos se arrebataron por su vida y muchos profetizaron. Cuando alguien viene y te dice, sucedió lo contrario a lo que oramos, lo primero que dicen, te faltó fe, no creíste, no ayunaste lo suficiente. ¿Cuánto ayuno, cuánto lloro, cuánto clamor le faltó a David por la vida de su hijo? Tienes que estar fundamentado en la Escritura, tienes que conocer al Dios de la Biblia, porque cuando recibas un no, vas a concluir desde la perspectiva bíblica que lo que estabas pidiendo no era lo que Dios y no es lo que Dios tiene para ti. Entonces, adiós amargura, adiós tristeza, adiós temor. ¿Por qué? Gracias, Señor, porque no me concediste, porque lo que yo estaba pidiendo concluyo que no estaba dentro de tu voluntad. ¿Sí o no? Versículo 28, regresamos a Hechos 17. Porque en Él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de nuestros propios poetas también han dicho. Así que Pablo está evangelizando a personas no creyentes. Y Pablo está tomando conceptos de su cultura para presentarles al Dios que ha creado todas las cosas. Y Pablo les dice, así como ustedes mismos dentro de su conocimiento concluyen que hay un Dios en el que se mueven, en el que somos y en el que existimos,
este es el Dios que yo les estoy presentando. Ustedes tienen un montón de deidades, ustedes saben que hay un Dios superior que gobierna. Bueno, este es el Dios que les presentamos. En Él vivimos, nos movemos y somos. Te pregunto, ¿alguien deja de vivir? ¿Alguien deja de moverse? ¿Alguien deja de ser? ¿Por qué? Porque Satanás se lo llevó. ¿Por qué? ¿Por qué alguien dejaría de ser? ¿Por qué alguien dejaría de moverse? ¿Por qué alguien deja de vivir? Pablo lo está dejando claro. Él es quien te da vida. Ninguno de nosotros somos dueños de nuestra vida, por lo tanto no tenemos derecho a reclamar algo que no es nuestro. Dejamos de vivir, alguien deja de moverse, alguien deja de ser, es porque Dios así lo había prefijado y Dios había puesto el límite de la habitación de esa persona. Versículo 29, fíjate lo que les sigue diciendo. Ese Dios que ustedes no conocen, dice, versículo 29, siendo pues linaje de Dios, no podemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata, a piedra, escultura de arte, de imaginación de hombres. Dentro de todos los templos de los atenienses, allí en Grecia, todos tienen una escultura, ya sea de oro, de piedra, de alguna especie de arte, escultura, de plata. Y dice, el Dios que yo te vengo a presentar no lo puedes contener. No lo puedes contener. Si de Él dependen todas las cosas, si Él creó todas las cosas, ¿qué te hace pensar que puedes decir Dios está en este pedazo de oro, Dios está dentro de estas cuatro paredes? No lo puedes contener. Por eso la Escritura señala claramente que nuestro Dios trasciende en los tiempos, que los cielos de los cielos no lo pueden contener, que la tierra es el estrado de sus pies. Entonces nuestro Dios está por encima de todo lo que usted y yo pudiéramos imaginar. Por eso les dice, está fuera de la imaginación del hombre. Pastor, pero somos hechos a su imagen y semejanza. Sí, pero no de una manera corporal, no partiendo de la materia creada, sino partiendo de los atributos y del carácter de nuestro Dios. Cuando usted y yo participamos del conocimiento, de la sabiduría, del saber cómo, aunque desde una perspectiva limitada, participamos de la sabiduría de Dios. Cuando participamos de la misericordia, del amor, de la bondad, de la justicia, de la generosidad, estamos siendo partícipes en cuanto a su carácter y sus atributos, hechos a su imagen y semejanza. Cuando tú lees la ley moral de Dios o el decálogo que Dios le entrega a Moisés, te darías cuenta, y siempre lo hemos dicho, que si lo siguiéramos al pie de la letra todas las naciones, no habría ningún problema. No matarías por obtener algo porque no codiciarías. No buscarías otra mujer porque estarías bien con la que tienes. No mentirías, no levantarías falso testimonio. Adoraríamos a un solo Dios, una sola religión. Y esto es lo que predicamos y esto es lo que enseñamos. Cuando somos hechos a su imagen y semejanza es porque participamos, aunque de una manera limitada, de su carácter y de sus atributos. Por eso Pablo les dice quién es Dios, cómo es Dios, pero también les dice lo que Dios pide. Versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, ¿a qué? Cambia tu manera de pensar. ¿Respecto a qué? Respecto a un Dios que está contenido dentro de cuatro paredes, respecto a un Dios que está contenido en una figura del metal que tú quieras, respecto a un Dios que está limitado al gobierno de un territorial. Recuerden que los atenienses tenían sus propios dioses y ellos decían que gobernaban sobre esa tierra. Los romanos, todas las naciones tenían sus dioses. Lo que Pablo está presentando es tu manera de pensar respecto a la imagen o el concepto que tienes de Dios está errónea. Así que necesitas arrepentirte. Les decía en la mañana, imagínense a Pablo predicando ahí en la Arena Monterrey. ¿Cuántos quieren que su hijo sea el próximo presidente de México? ¿Cuántos quieren esa bendición de parte de nuestro Dios? ¿Cuántos quieren que sus negocios crezcan, empresas transnacionales?
¿Cuántos quieren que Dios haga algo poderoso en sus vidas ahorita? ¿Cuántos quieren dejar de sufrir? Presentarte delante de un pueblo ateniense que está ávido por el conocimiento y decirles lo que tú piensas está equivocado y necesitas arrepentirte. Ahora, esto fue hace 2000 años. ¿Qué esperas tú cuando predicas el evangelio entonces? Ahora les digo una cosa, Dios puede hacer crecer tu negocio, Dios puede bendecirte, Dios puede sanarte, Dios puede prosperarte, ¿sí o no? Sí, son verdades y es un cumplimiento que viene cuando usted y yo caminamos en obediencia, una vez que tenemos la identidad correcta en Cristo Jesús, una vez que hemos experimentado el arrepentimiento, una vez que le hemos dicho, Señor, yo te he fallado, una vez que empiezas a caminar en principios bíblicos, una vez que tú sabes que tu corazón y tu dependencia no está en esta tierra ni en las cosas de esta tierra, sino en Dios. Cuando alguien minoriza o cuando alguien no le da importancia a las cosas de esta tierra, ¿tú crees que Dios pueda tener un problema en dártelo? ¿Por qué? Porque no te va a mover. Pero si tu pensamiento está en las riquezas de esta tierra, como les decía hace 3 semanas, imagínate a alguien que no conozca a Dios, que no viene a la iglesia, alguien que es guadalupano de cada 8 días y se encuentra un cheque de 100 millones de pesos. ¿Tú crees que va a venir a la iglesia a decir gracias, Señor? ¿Qué va a decir? Tengo mi vida resuelta, vámonos. Entonces, ¿de qué manera Dios te hace perseverar? Si Él no puede fallar, si Él no tiene planes B, ¿cómo hace que el cumplimiento de lo que ha trazado sea? Veamos la semblanza del caballo, del mulo. Si te vas para la izquierda, jalamos la cuerda derecha para que te alinees. Si te vas hacia la derecha, jalamos la cuerda izquierda, ¿para qué? Para que te alinees. Por eso David no seas como el caballo, no seas como el mulo, que necesitan ser sujetados con un cabestro, porque si no, no se acercan a ti. ¿De qué manera Dios nos acerca? ¿Hay sufrimiento? ¿Para bien o para mal? Cambia nuestra perspectiva, cambia nuestra mentalidad cuando conocemos al Dios de la Biblia. Por eso Pablo les dice, necesitan arrepentirse. ¿Por qué necesitan arrepentirse? ¿Por qué necesitamos cambiar nuestra mentalidad? Terminamos con esto, versículo 31. Dice que está establecido un día en el cual juzgará al mundo, ¿qué? Con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y aquí surge una pregunta muy importante: ¿por qué crees en Dios? ¿Por qué tienes fe? ¿Quién de ustedes en su sano juicio le daría las llaves de su casa a un perfecto desconocido? ¿A quién le entregarías las llaves de tu casa? ¿A quién? ¿A quién podrías decirle, Jocelyn, ten, aquí están las llaves de mi carro nuevo? ¿A quién se lo podrías dar? ¿A alguien que conoces? ¿A alguien que es confiable? Entonces, ¿por qué te dices hijo de Dios? ¿Por qué tienes fe? ¿Qué evidencia tienes acerca del Dios de la Biblia para que puedas decir confío en Él? ¿Por qué los apóstoles, por qué los primeros cristianos estimaron como nada o en menos que nada su vida y no negaron a Jesús? Di que César es el Señor. No, Jesús es el Señor. Te vamos a quitar la vida, no importa, Jesús es el Señor. ¿Qué es lo que hace que una persona se mantenga firme? Conocer y saber lo que está defendiendo. Entonces, ¿por qué les dice Pablo en la última parte del versículo 31, dando fe a todos? ¿Cómo lo explicamos? Bien fácil. Jesucristo anunció cuando estaba en vida que iba a resucitar al tercer día, ¿sí o no? ¿Qué sucede al tercer día? La tumba está vacía.
¿Cuál fue la conclusión de todos los judíos? ¿Qué dijeron? Los discípulos robaron el cuerpo de Jesús. Ese fue su pensamiento, ¿sí o no? Entonces Jesús pudo haber dicho, ahí está el cumplimiento de mi palabra. Yo les dije que el tercer día resucité y así fue. Y no doy más evidencia. Y los discípulos podrían decir, bueno, nos acusan de haber robado el cuerpo de Jesús, pero nosotros no lo robamos. Entonces, o realmente resucitó o alguien más lo robó. Y sigue quedando la duda, ¿sí o no? Pero ¿por qué Jesús les dice, ¿tienen algo de comer? ¿No crees? Mete tu mano en mi costado. ¿Para qué? Entonces, ¿por qué tenían fe? Por lo que han visto. Por eso dicen, lo que hemos visto, lo que hemos atestiguado con nuestros propios ojos, esto les anunciamos. Entonces, ¿por qué tienes fe? Viene un juicio. Y cuando los atenienses escuchan la palabra juicio, entienden perfectamente lo que Pablo les quiere decir. ¿Por qué? Porque cuando una persona es llevada a juicio es porque quebrantó una ley. Si alguien de nosotros roba y lo descubren y lo llevan delante de un juzgado, ¿qué esperamos? ¿Que nos aplaudan o un castigo? Entonces ellos entienden perfectamente lo que Pablo les está diciendo. Viene un día en el que este Dios, que no puede ser contenido, que no es parte de un pedazo de material, que no está dentro de un templo, que no te necesita, sino que tú dependes de Él, viene a juzgar. Y por eso necesitas arrepentirte. Necesitas cambiar tu manera de pensar. ¿Por qué vamos a ser enjuiciados? Por las acciones que hiciste, que sabías que estaban mal y que aún así decidiste hacerlas. Cuando una persona roba, ¿sabe que está haciendo algo malo, sí o no? Cuando una persona da muerte a alguien, ¿sabe que está haciendo algo malo, sí o no? Entonces, los atenienses saben perfectamente a qué se refiere cuando Pablo les dice, viene juicio sobre sus vidas. ¿Conoces a Dios? ¿Qué tanto lo conoces? Póngase sobre sus pies. Y les decía en la mañana, Dios sabe lo que vas a orar. Según la Escritura dice que aún no está la palabra en nuestra boca y Él. Entonces, ¿para qué oras? En esa oración que usted y yo hacemos, familia, buscamos la revelación, la sabiduría de parte de Dios acerca de lo que Él ha trazado. ¿Conoce Dios tu necesidad? ¿Conoce Dios por lo que estás pasando? Oramos y apelamos a sus promesas. Señor, tú prometiste estar conmigo. Señor, tú prometiste guardar mi pensamiento en completa paz. Yo en ti persevero. Señor, sé que estoy de pie porque tú me trajiste a este mundo. Señor, sé que un día tú le has puesto límite a mis días. Señor, sé que un día tú vienes y vienes para hacer juicio sobre todas aquellas cosas sobre las que estoy consciente que he hecho. Por eso nos humillamos delante de ti, Señor, porque conocemos nuestra condición. Conocemos que necesitamos de un Salvador. Estamos conscientes de que no hemos alcanzado esa perfección en el pleno conocimiento al que tú nos llamas. Pero por favor, Señor, te pedimos en nuestra oración que nunca nos permitas pensar que tú estás distante de nosotros. Nunca nos permitas pensar que tú no conoces y no sabes lo que estamos pasando o experimentando. Permítenos desde una perspectiva bíblica, Señor, orar para aceptar tu voluntad, y que dentro de esa voluntad, Señor, podamos ver tu gloria. Que dentro de esa voluntad, Señor, podamos ver tu mano de poder, Señor, supliendo, sanando,
haciendo, Señor, todo lo que tú has propuesto y trazado desde antes de los tiempos. Así que sabemos, Señor, que no caminamos con miedo ni con angustia. Sabemos que tu bendición respecto a nuestro hogar no está sujeto a una zona habitacional con plusvalía, que nuestra ropa, Señor, no está sujeta a un diseñador o al precio, Señor, de adquisición. Sabemos que el alimento que está en nuestra casa, Señor, no tiene un grado, sino un propósito: alimentar nuestros cuerpos físicamente, pero que nuestro espíritu, Señor, siempre esté alimentado por tu palabra. Que nuestro espíritu, Señor, siempre esté confiado. Que tu Espíritu Santo esté dando testimonio acerca de nuestra salvación a nuestro espíritu. Que podamos, Señor, sacudirnos de ese temor, de esa angustia. Que podamos decir: Señor, tu propósito ha de cumplirse en mí, no por lo que yo soy, sino por lo que tú has dicho acerca de mí. Y eso está por encima de cualquier potestad, por encima de cualquier poder humano. Nadie, Señor, puede frustrar tus planes. Nadie puede hacer volver tu mano extendida. Nada, Señor, de lo que pasa en esta tierra podríamos decir que tú no lo mandaste o que tú no lo ordenaste. Tu palabra es clara. Ordenas, existen las cosas. Tú mandas y son las cosas tal cual, Señor. Así que nuestra seguridad y nuestra confianza está, Señor, en la obra que tú hiciste en la cruz del Calvario, entregando tu vida por nosotros y dándonos el valor, Señor, no por un merecimiento propio, sino por el mérito de tu Hijo Jesucristo. Sabemos, Señor, que hemos sido justificados y queremos permanecer en esa palabra, Señor. Queremos dejar de pelear con nosotros mismos respecto, Señor, a lo que nuestros ojos anhelan o codician, a lo que escuchamos. Queremos tener esa comprensión plena, Señor, de que estamos de paso como peregrinos en esta tierra. Y que si bien, Señor, has hecho las cosas para nuestro disfrute y nuestro deleite, ese no es nuestro gozo. Nuestro gozo es saber, Señor, que tú has derramado de tu gracia sobre nuestras vidas. Nuestro gozo es saber, Señor, que cuando no estemos en este cuerpo estaremos delante de tu presencia gozando de vida eterna. Esta es la vida eterna, conocerte a ti, Jesús. Si de algo nos gloriamos o nos pudiésemos gloriar, Señor, es de conocerte a ti, como tu palabra lo enseñe. En esto nos gloriamos, en saber, Señor, que somos amados por ti, en saber que tú nos has cercado, que tú nos has rodeado, en saber, Padre, que nuestra gloria eres tú, porque a ti te ha placido, porque tú así lo quisiste, Señor. Por eso te adoramos y te bendecimos, solo a ti, Señor. Solo a ti. Nuestro Dios es bueno, amén. ¿Qué tanto conoces acerca del Dios de la Biblia? Eso te va a hacer permanecer. Damos gracias a todos los que nos acompañaron en línea en esta transmisión. Gracias por estar con nosotros. Les mandamos un fuerte abrazo, bendiciones. Les esperamos el próximo miércoles.